Bendiga, Dios bendiga, hola, ¿qué tal? Dios le bendiga, le habla tu hermano doctor Aramis Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe y el Episcopal que tenemos hoy. Se va a estar ejercitándose en la vida samaritana de los sacerdotes. La vida samaritana de los sacerdotes, así va a ser nuestro Catecismo de Fe, esta hermosa palabra, ya que los sacerdotes han sido demigrados muchas veces y criticados por muchas sectas y religiones. No desde ahora, desde el principio ha sido criticado los sacerdotes. Y vamos a hablar acerca de la vida samaritana sacerdotal. Esa vida samaritana sacerdotal. Vamos a hablar acerca de eso. Un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros. La vida samaritana de los sacerdotes son conmovidos por su fe a compasión y a misericordia. Y la arma de la ley sacerdotal es amar al prójimo con todas sus fuerzas, alma, mente y corazón, y que lo lleva a practicar el bien común social en comunidad con las demás personas. Wow, tremendo. Una de las armas sacerdotal y de su misión sacerdotal es amar al prójimo, como lo dice la Escritura, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, corazón, que nos lleva a practicar el bien común social con la comunidad y también con los demás. Y el prójimo aquí quiere decir que el prójimo aquí es tu hermano. Y tu hermano es carne de tu carne y hueso de tu hueso. Tenemos que amarlo por eso mismo. Entonces, la vida samaritana de los sacerdotes, ellos son conmovidos por su fe a compasión y también a misericordia. Y una de las armas de la ley sacerdotal es amar al prójimo. Esa arma la viven los sacerdotes desde su misión, porque eso lo lleva a tener piedad de la demás persona, que a eso es que nos manda la vida en comunidad, y que una de esas armas sacerdotal de la ley es que el prójimo tenemos que nosotros amarlo con toda nuestra fuerza, arma también y mente y corazón, así como amamos al Señor, porque el prójimo es una de las imágenes del Señor aquí en la tierra, y dice la Escritura que con eso podemos agradar al Señor. Con eso podemos agradar al Señor, amando al prójimo como una arma de la ley sacerdotal. Y todos ellos son conmovidos a misericordia y a compasión. Entonces, todos los sacerdotes samaritanos pasan por esa prueba de amor y compasión. Todos los sacerdotes samaritanos pasan por esa prueba de amor y compasión. Y no puede ser justificado ante su prójimo o ante el problema. Hermanos, si tú ves un joven tirado en un camino, agolpeado, apiádate de él y haga el favor de ayudarle y socorrerlo, hermano, porque de eso se trata la Sagrada Escritura. De eso se trata la Sagrada Escritura. Si tú ves un hermano tuyo o un joven tirado en un camino, en un piso, golpeado por un malhechor, hermano, tratemos de apiadarnos de él y de hacerle el favor de ayudarle y socorrerlo en cualquier necesidad que esté pasando por ese joven. Entonces, los sacerdotes en su vida samaritana, eso era lo que hacían. Y pasaban por esa prueba de amor y compasión que Dios mismo lo probaba, y a la misma comunidad lo probaba en esa prueba de amor y compasión. Lo probaba y no podían ser justificados. De esa prueba de amor no podían ser justificados ante el prójimo y ante los problemas. Entonces, ¿por qué? Porque, hermano, no podían ser justificados porque tenían que vivir la palabra de Dios desde la ley sacerdotal. Entonces, esa ley sacerdotal lo llevaban a ellos a convivir en armonía, los unos a los otros. Entonces, si el sacerdote se justificaba por medio del prójimo y por medio de los problemas interpersonales que ven en cualquier sociedad, el sacerdote puede ser que ese sacerdote no esté capacitado para esa misión sacerdotal que vivimos hoy en día, que es una misión que debe ser acogedora primeramente al prójimo, amarlo como a ti mismo. Como a ti mismo, de eso es que se trata la vida y se trata el arma de la ley sacerdotal. De eso se trata el arma de la ley sacerdotal. También, entonces, hermano, si tú ves un joven tirado en un camino, agolpeado, trata de apiadarte de él y de hacerle el favor de ayudarlo y socorrerlo, porque a eso es que nos manda la vida, así como lo hacían los sacerdotes, ya que los sacerdotes por esa acción y ese acto han sido criticados desde el principio. Hasta en la Biblia tuve crítica de los sacerdotes, hermano. Se ve hasta en la Biblia, se ve crítica, porque algunas sectas también hablaron de los sacerdotes y criticaban. Y no era que los sacerdotes eran malos, no.
sino que hacían crítica en contra de ellos porque ellos hacían una obra de bondad y esa acción que ellos hacían eran admirada delante de los ojos de Dios. Entonces algunas religiones y sectas no los querían porque estaban privados de esa gracia que Dios le daba a la vida sacerdotal. Entonces, por eso los sacerdotes han sido criticados. Tía, en la Biblia tú lo ves criticado a los sacerdotes y en todo lado y más, mucho más ahora lo ves criticado. ¿Por qué? Por esa acción y ese acto que los sacerdotes hacen de bondad y compasión a la demás persona, La Madre Teresa de Calcuta nos reza un catecismo sacerdotal que nos habla de ese bien común que toda religión sacerdotal y otras dominaciones deben practicar, y que la salvación de la vida eterna está en amar al prójimo como a ti mismo y ser heredada y se hereda haciendo ese acto de bondad y piedad. El mismo Cristo se lo dijo a los intérpretes de la ley, a los escribas, hagan esto y vivirán, hagan esto y vivirán. Hacer que amar al prójimo, hacer el bien, el común, que de eso se trata. Entonces, la herencia de la vida eterna no está en una religión, no está en un escriba, no está en un fariseo. La iglesia y la vida eterna está en amar al prójimo. Y esa es parte de la heredad de la vida eterna que la Biblia mismo nos lo dice. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta, en ese catecismo nos nombra y nos da a entender que ese catecismo sacerdotal se vive no se vive desde la apariencia, se vive de la vida sacerdotal con pudor, decencia y modestia. Y nos dice la Madre Teresa de Calcuta, en ese rezo de ese catecismo, nos dice que nos habla de ese bien común de toda la religión sacerdotal y otras dominaciones, algunas sectas y otras que pueden practicar el bien común, y que la salvación no se trata, la vida eterna y la salvación no se trata de una religión, se trata de amar al prójimo como a ti mismo, y eso es parte de la heredad de la vida eterna en ese acto de bondad y piedad. Cristo se lo dijo al intérprete de la ley, a los escribas: si hacen esto, vivirán. Si hacen esto, es que en amar primeramente al prójimo, haciendo esto vivirá. Se lo digo Cristo. ¿Por qué? Porque la misma ley lo dice. La misma ley lo dice. Entonces, nosotros tenemos que vivir la ley sacerdotal, y es una de las armas de los sacerdotes, amar al prójimo, que nos lleva a esa vida de decencia, pudor y modestia, que es una vida digna delante de la sociedad. Entonces, eso está en el valor común de la dignidad humana, que todos podemos reflejarlo en nuestra propia vida, en nuestro carácter ministerial, en nuestro carácter conductual de sacerdotal. Tenemos que vivirlo desde el sacerdotismo. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos lleva a amar a nuestros propios prójimos, amar también a nuestra religión, pero la religión no se trata de ser salvo porque yo asisto a una religión, o de que porque yo soy un escriba. No se trata de eso. La salvación y la vida eterna se trata de amar al prójimo como a ti mismo, y así tú heredas la vida eterna como está en Cristo, en ese acto de bondad que tú haces. El mismo Jesús se lo dijo a los escribas, a los fariseos de la ley y a los intérpretes de la ley, se lo dijo a todos se lo dijo. Hermano, no hagamos como las sectas de los escribas y ciertas religiones hipócritas que ven a su hermano tirado en el piso, agolpeado por algún malhechor, y no tratan de acercarse a él, ayudarle. Y la práctica de la fe nos manda a tener cercanía con el prójimo. Nos manda a tener cercanía con el prójimo, y haciendo esto viviremos, hermano. El prójimo aquí es tu hermano. Es tu hermano, nos dice la Biblia. El prójimo aquí es tu hermano, nos lo dice la Biblia. Es decir, que es tu carne también. Y es hueso de tu hueso y carne de tu carne. Es el prójimo, hermano. El prójimo es tu misma carne. El mismo Jesús dijo aquí: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién fue el que tuvo misericordia de las demás personas? Ese que hizo misericordia contigo, ese es tu prójimo. Ese que fue conmovido a compasión, ese fue tu prójimo. Entonces, nosotros tenemos que movernos desde la perspectiva de la fe, a compasión y a misericordia. Entonces, el prójimo aquí es tu carne y es tu hermano, y es hueso de tu hueso y carne de tu carne. Es decir, que debemos amarlo, porque nuestra propia carne tiene sentir por la otra persona. Si a ti te da un machucón de dedo y te duele,
te sientes, así como tú te sientes el dedo que te duele, así tú debes sentir por la demás persona que te duele el dolor de la otra persona, porque a eso es que nos manda llevar a la Biblia, porque tu hermano y tu prójimo es carne de tu carne y hueso de tu hueso y debemos amarlo. Entonces, hermanos, alguna secta y escriba y algunas religiones hipócritas veían a alguna gente tirada en el piso en el tiempo de la antigüedad, golpeado por algunos malhechones, algún ladrón que le robó y lo quitó, le despojó todos sus bienes, y veían a la gente así tirado y no tenían compasión de ayudarlo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios no estaba en la vida de ellos y no sentían por el prójimo. Ellos sentían por los bienes económicos que le entraban de sus religiones, y no porque tenía amor hacia el prójimo, no porque tenía amor hacia el prójimo, sino por el bien común que le entraba de su religión. Entonces, la religión y la secta aquí no se trata de que te va a salvar, no, sino de ayudar a tu prójimo, porque es hueso de tu hueso y carne de tu carne. Entonces, alejémonos de toda hipocresía y de toda secta y escriba y religiones. Alejémonos de todo eso, hermano. Y si vemos un malhechor que le hizo un daño a una persona, lo ha robado, lo ha asaltado, si estamos por ese camino, tratemos de ayudarlo, porque a eso que nos manda la Biblia. Y la Biblia nos manda que una de las prácticas de la fe nos manda a tener cercanía con el prójimo, y haciendo esto nosotros vamos a vivir. Haciendo esto nosotros viviremos, vamos a vivir, porque eso nos manda tener cercanía a tu prójimo. Cercanía, esa palabra es muy importante, cercanía con tu prójimo, hermano. El prójimo aquí es tu hermano, es tu carne y es hueso de tu hueso y carne de tu carne. Lo dijimos. Entonces, hermano, la Biblia es muy peculiar y nos cuenta una prehistoria muy importante de un buen samaritano que nos hace referencia al pudor y a la decencia de vivir la vida sacerdotal, y nos dice que ese buen samaritano iba por un camino y por sorpresa se encontró con un republicano todo golpeado, herido y lastimado y tirado en el piso, y fue conmovido profundamente a compasión y a misericordia, y él lo ayudó vendándolo con vino y aceite, y luego lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón definitivamente para que los atienda y cuidaran de él. Es decir, hasta que se mejore. Hermano, aquí vemos referencia a la palabra de Dios, a la Biblia, que es parte de esa peculiaridad del amor de Dios y de convivir la caridad desde nuestra perspectiva de la fe. Hermano, aquí vemos la referencia a ese buen samaritano, y nos hace referencia también a la vida sacerdotal, del pudor y la modestia de los sacerdotes, que han sido criticados desde el principio y a fin. Hasta en la palabra de Dios se ve crítica de los sacerdotes, hermanos. Difíciles. Entonces, hermanos, aquí vemos que el pudor y la decencia que nos habla la Biblia de la referencia de los sacerdotes y esa vida sacerdotal, nos habla también acerca de este samaritano, que podemos ser el ejemplo de este samaritanos, compararlo con este buen samaritano que nos manda la Biblia, que como este buen samaritano iba por un camino y de sorpresa se encontró con un republicano todo herido, golpeado y pisoteado y tirado en el piso, despojado de todos sus bienes, y le saltaron todo. Y dice que este buen samaritano, que hace referencia a esta vida samaritana y hace referencia a los sacerdotes, dice que este buen samaritano fue conmovido profundamente a compasión y a misericordia, y lo ayudó vendándolos con vino y aceite, y luego lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón definitivamente para que lo atienda y cuidara de él. Es decir, hasta que se mejore. Es decir, que la vida samaritana se hace referencia a esa vida sacerdotal, que los sacerdotes viven esa vida de pudor, decencia y modestia, y no tanto eso, que ayuda a sus prójimos a esa vida testimonial, que a los que nos manda la vida. Entonces, la palabra aquí, ayudar, es la palabra caridad, ser persona caritativa con las demás personas. Es decir, que este buen samaritano aquí fue conmovido profundamente su corazón, porque llevaba y guardaba la ley de Dios, y según la ley sacerdotal, el sacerdote
el sacerdote, según la ley sacerdotal, el sacerdote, hay una ley que nos habla de la purificación que el sacerdote, a donde hay cosa inmundo, no puede tocar. Y aquí los sacerdotes son lo que hacen. Se confabulan a donde está el mar y tocan, porque hay una ley que dice de purificación que el sacerdote no puede tocar lo inmundo, y el sacerdote como quiera rompe cierta normativa y accede a ayudar a las demás personas. Es decir, que a pesar de toda la vida sacerdotal, la vida de este samaritano se compara con la vida del prójimo, que rompe todo panorama, aunque la ley bíblica del Antiguo Testamento decía que el sacerdote no podía tocar lo inmundo y lo impuro porque era contaminación y pecado. El sacerdote lo rompe ahora, como mismo Cristo lo rompió, porque Cristo fue el sacerdote de los sacerdotes, lo dice Hebreo, y que penetró los cielos y se hizo el sumo sacerdote. Así rompió con todo eso panorama. Los sacerdotes han rompido con todo eso panorama. Según la ley, no se podía tocar lo inmundo y lo impuro, y el sacerdote lo tocaba, porque el sacerdote lo que trata es de hacer el bien a las demás personas, hermano. Entonces, ese sacerdote comparado con esa vida de los samaritanos, y son conmovidos profundamente por la palabra de Dios. Y dice que lo llevó al mesón, lo montó su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo atendieron. Y aparte de esos, cuidó de él y le dijo, y le dejó un par de monedas y le dijo, y regresaré luego, y después de regresar, si falta algo más, yo se lo daré. Es decir, que el sacerdote contribuye con el bien común de la sociedad, y eso es algo definitivamente para el bien común de toda la sociedad cristiana. Toda la sociedad cristiana. La palabra conmovido a misericordia en latín significa es socorrimiento, que es un acto de una acción de auxiliar y ayudar al otro en esa asistencia en momentos de necesidad y peligro, donde uno interviene como familia por esa persona. Eso implica tener cercanía con tu prójimo y ser piadoso con él, ayudándolo, alimentándolos y socorriéndolo en su necesidad básica. Es decir, que esa palabra en latín, conmovido a misericordia, tiene un significado muy profundo, y la vida sacerdotal lo vivía desde el catecismo de la fe y desde el arma de la ley sacerdotal para amar al prójimo. Esa ley sacerdotal era de amar al prójimo y lo vivía profundamente, y todo ello eran probados por ese acto de amor, a ver si vivía la palabra de Dios. Es decir, que la palabra conmovido a misericordia en latín significa socorrimiento, que es un acto de una acción de auxilio, ayudar a otro en esa asistencia en momentos de necesidad y peligro, donde uno interviene como familia por esa persona, y eso implica tener cercanía con tu prójimo y ser piadoso con él, ayudándolos con alimentos y socorriéndolo en su necesidad básica. En esa necesidad básica, socórrelo. La palabra conmovido a misericordia también significa socorrimiento. El mismo David hablaba del socorrimiento de Dios y de la palabra de Dios. Entonces, la vida de los samaritanos siempre llevaban esa ley de caridad como una arma sacerdotal, de amar al prójimo, pero era porque profundamente su arma eran conmovidas a compasión y a misericordia. Entonces, en todo eso consiste que la comunidad tiene que tener esa fuerza atractiva de amar con toda su mente, de amar con toda su alma y de amar con todo su corazón, como el mismo Señor lo dice en la Sagrada Escritura. Hermanos, la religión nunca te va a llevar a la salvación. La salvación no se trata de eso. El mismo Padre Santiago nos dice que la religión pura, santa, sin mácula y sin mancha delante de Dios es ayudar a los huérfanos, atribuirle a la viuda en su necesidad básica y socorrerlo en su atribulación. Eso es lo que nos habla de la religión, la Biblia. La religión no te va a salvar. La religión aquí no es algo que te va a salvar. La religión se trata de amar a tu prójimo como a ti mismos, de distribuirle en socorrimiento a la viuda, al huérfano, y de eso se trata la vida religiosa y la salvación del hombre.